Público, hay un favor. precedente jurídico. De igual manera se solicitó un pronunciamiento para proceder al juicio político del expresidente Maguad y en ese entonces el Congreso Nacional se pronunció de igual manera. El argumento de la Constitución del 98 se traspasó a la Constitución del 2010, es decir, el numeral 10 del artículo 120 es idéntico al artículo a que se refirió el Congreso en esa época. Pero además hay otro precedente. El presidente de la Corte Suprema de Justicia en el 2003, creo que, si más no me equivoco, el doctor Bermeo, ¿sí? Calificó de improcedente un pedido del fiscal para vincularle, para que el fiscal le consulte al Congreso Nacional sobre una vinculación del ex vicepresidente Noboa Bejarano. Entonces, como usted verá, esto no es un hecho único, aislado, no es algo nuevo, y pues una jueza nacional conoce este tema. Sin embargo, lo lanzó a la Asamblea y nosotros hemos respondido de esta manera. Adicionalmente a esto, me parece que el ejercicio de la justicia tienen que hacerlo los operadores con prontitud, celeridad, sin quemar tiempo, sin temor, con firmeza, porque es lo que necesita la justicia. Y este mensaje de enviar la consulta a la Asamblea, a muchos ciudadanos les quedó sonando como un distractor político. Y mire usted con qué consecuencias las del día de ayer. El día de ayer lo que tuvimos es un show montado, legisladores forcejeando con la fuerza pública, provocando Estaban bastante disturbios. desbocados, digamos, las damas especialmente Sí. parecían Terrible, comadres, ¿no? muy peleadas, ¿no? Nosotros habíamos previsto esta situación y en el afán de evitarlo, habíamos propuesto un cambio del orden del día el día antes de ayer, para precisamente evitar que este tema se politice y quede sobre un proceso que tiene que ser un proceso pues limpio, transparente, con toda la argumentación jurídica como es el caso Balda, no esté aquí con ruidos de un manoseo político, que es lo que han pretendido el sector de esta agrupación Maná de darle al tema. Una presidencia tembleque que habría suscitado, digamos, frente a lo que habían preparado un buen grupo de asambleístas en esta polarizada circunstancia que se vivió nuevamente el día de ayer. Doctor Raza, bienvenido. Voy ya mismo con usted, doctor Pérez. Tenga la bondad, doctor Raza. Buenos días, Gonzalo. Buenos días, Fernando. Al doctor Pérez, igualmente a la distancia, y un saludo a la audiencia de esta emisora. A ver, varias cosas. La dinámica que se produce en la asamblea no es ajena a lo que se produce en las asambleas de todo el mundo. Es decir, es lamentable que se den incidentes, es lamentable que se propicie un show de defensa de una persona de quien se está pidiendo un enjuiciamiento. Y en todo caso, yo creo que la Asamblea ha logrado salir por sus fueros, ha resuelto lo que tenía que resolver, jurídicamente le ha contestado y le ha ubicado a la jueza en donde le corresponde. A mí no me deja de sorprender la actitud de la jueza. Yo la conozco, la doctora Camacho, es una funcionaria de carrera, además una persona conocedora del derecho. Además ha ganado un concurso con uno de los más altos puntajes en estos últimos concursos que se dio para la Corte Nacional. Así que no deja de sorprenderme que ella confunda o que manifieste desconocimiento acerca de dos instituciones jurídicas fundamentales. Porque más allá de los precedentes, de lo que decía la Constitución del 98, de lo que dice la actual, de cómo se ha dado la tradición jurídica en los casos en los que se ha pedido al Congreso antes y a la Asamblea hoy estas autorizaciones de enjuiciamiento a ex funcionarios, lo que es verdad es que hay dos instituciones fundamentales que no se pueden confundir, que son el fuero y la inmunidad. El fuero es aquella garantía que tiene el expresidente de la República para ser juzgado por los jueces de la Corte Nacional de Justicia, porque el presunto delito por el que va a ser acusado y por el que va a ser procesado se cometió durante el ejercicio de sus funciones. Entonces él tiene la garantía, y la función judicial también tiene la garantía de que le juzguen jueces de igual jerarquía, de la Corte Nacional de Justicia. Pero otra cosa es la inmunidad.
Y la inmunidad solamente... El derecho al fuero es un asunto muy significativo. Y no es un derecho, es una garantía del sistema de justicia. No es una prerrogativa. ¿Cuál es la diferencia? Sí, la diferencia es que un derecho le garantiza a alguien una prestación del Estado para su beneficio personal. En este caso el fuero no es eso, es una garantía para el sistema de justicia de que un funcionario de alta jerarquía va a ser juzgado por jueces de igualmente alta jerarquía, para evitar que puedan haber injerencias indebidas sobre un funcionario de alta jerarquía con jueces de inferior jerarquía, o viceversa. O interpretaciones equivocadas también. Exactamente, pero eso no hay que confundir con la inmunidad, porque la inmunidad funcional alcanza exclusivamente a los funcionarios cuando están en el ejercicio de sus funciones, no a aquellos que han dejado de serlo. Es el caso de los asambleístas, es el caso de los diplomáticos y es el caso, en este tema en particular, del enjuiciamiento penal del presidente y vicepresidente de la República en funciones. Porque además ese fuero es un fuero especial, esa inmunidad, perdón, es una inmunidad, es un privilegio especial que se llama desafuero. Esto evita los golpes de Estado judiciales. El Estado, el sistema jurídico, lo que pretende es garantizar que a un presidente o un vicepresidente de la República no sea tan sencillo enjuiciarlo penalmente por cualquier denuncia de cualquier hijo de vecina, sino que tenga que haber una participación del otro poder del Estado, que es la Asamblea Nacional, el Legislativo, para autorizar, desaforar a estos funcionarios y permitir que se haga el enjuiciamiento. Pero cuando están en funciones, cuando no están, no. Y esto es un tema que es derecho constitucional 1. O sea, yo sí me sorprendo de que la jueza haya procedido de esa manera, porque al final lo que ha dado, primero lo que ha hecho es desgastar el tiempo de la instrucción fiscal durante varios días, y segundo, lo que también ha hecho es propiciar esta plataforma política y estos escándalos que finalmente se han dado. En esta sesión lo que vamos a pedir es la absoluta nulidad de la sesión. La Ley Orgánica de la Función Legislativa es absolutamente clara. El artículo 140 establece que cualquier asambleísta puede apelar a la presidencia. Hemos apelado a la presidencia y, sin embargo, la presidencia no dio paso, teniendo la obligación de dar paso a la apelación de la presidencia. Por lo tanto, es nula las acciones de la asamblea y de la sesión de esta tarde. Además, sin debate y sin pasar por el debido procedimiento que lo establece la propia Ley Orgánica de la Función Legislativa. Pero además también queremos solidarizarnos con los asambleístas de la bancada de Alianza País que han sido chantajeados, amedrentados durante las últimas horas para que cambien su votación de lo que fue el día de ayer a lo que fue la votación del día de hoy. Lo sorprendente es que se trate de incorporar ahora dentro de la Asamblea el problema jurídico del expresidente Correa. Aquí hay una motivación, y la motivación es desequilibrar la institucionalidad. Estamos frente al debate de la ley de fomento productivo, que es una ley muy importante y en la que la Asamblea debería concentrarse plenamente, y nos traen este tema a la escena. Pero lo traen de una manera abrupta, de una manera violenta, diría yo. Y no quiero decir sospechosa, pero sí lo menos prudente y lo menos y no procedente, como es el pedido de la jueza. Entonces, claro, queda en el ambiente como que hay armada una estrategia, ¿no? Y si usted se aproxima a la sospecha y cree que está equivocado o radical en calificarla de esa manera, ¿qué sospecharíamos o deberíamos sospechar respecto a la conducta especialmente? Mire, el temor que existe en muchos ciudadanos es de que la justicia fue tomada por el correísmo. Así es. Entonces, si la justicia fue tomada por el correísmo, los concursos fueron amañados y los procedimientos en las elecciones de jueces y demás no fueron los más adecuados, claro, queda en el ambiente esta sospecha de que aquí hay una estrategia armada. Adicionalmente a esto, el clima de violencia y que se dice que se ha generado fuera de la Asamblea, no lo ha generado la fuerza pública. Todos los videos son evidentes. Son agredidos los miembros que están custodiando el orden, que han puesto una barrera para evitar justamente la confrontación. Son agredidos por los propios legisladores. Lo que pasa es que se separaron duro los miembros de la policía. Evidentemente no ha habido aquí gases, carros antimotines, tanquetas, o sea, por favor. Ultrajes no ha habido. De ninguna manera. Entonces,
lo que la operación, digamos, de las fuerzas del orden ha sido totalmente, yo diría, muy prudente, los policías muy caballerosos, tratando de que se respete el orden, nada más. Y vimos que también en el interior del Pleno, pues estas escenas que ya no las habíamos visto mucho tiempo, de levantarse de los curules, de no inscribirse para la votación y de tratar de físicamente impedir que se proceda en la votación. El pedido del asambleísta Rivadeneira de apelar la presidencia lo hace cuando la votación está en curso. Entonces tampoco su pedido fue procedente. Estábamos ya en proceso de votación. De ahí que, como dice el doctor Pérez, creo que la decisión del Pleno está más allá de este tipo de formalidades, que a la luz de los acontecimientos tampoco procedía. El pedido de apelación se debe pues a la falta de el cumplimiento de una normativa que no existía. Lo que había evidentemente aquí una intención era la de incidentar, de bloquear una decisión de la Asamblea, y creo yo que la presidenta hizo lo correcto. Se paró firme, hizo respetar la decisión del Pleno, y pues al final incluso se reconsideró la votación, y ya reconsiderada la votación la clausuró. Me parece que quedó a los ojos de todo el mundo que el propósito de este grupo de legisladores era incidentar, bloquear, deslegitimar la decisión, y afortunadamente creo que el pueblo ecuatoriano tiene una lectura ya clara de estas cosas y sabe que la decisión de la Asamblea ha estado apegada a derecho, y lo que quiere la Asamblea es de que la justicia obre con claridad y transparencia, y que la justicia no caiga presa de este tipo de maniobras, porque son decisiones trascendentales que necesita el país. No solo en este caso, hay muchos casos que la justicia tiene que empezar a obrar con celeridad, con prontitud y mucha eficacia. Están destrozando el Estado de Derecho. Señor decano, bienvenido, buenos días. Buenos días Gonzalo, buenos días a los radioescuchas, buenos días a los colegas que están en el programa en este momento. Me parece que ya se dijo... Hernán Pérez también en la ciudad de Guayaquil. Buenos días, doctor Pérez. Un gusto con todos. Me parece que el doctor Pérez ya lo señaló claramente. Primero, hay que diferenciar cada cosa. Lo que se dijo ahí es que no le correspondía ninguna autorización, emitir ninguna autorización. Es decir, que no existe ninguna barrera constitucional o legal para que el proceso, el llamado juicio, la audiencia de llamado juicio, la incorporación al proceso de Correa se dé. Claramente ahí hay niveles de la discusión, y me parece que es parte de una estrategia mucho más grande, mucho más compleja que tiene el correísmo y que es manifestado en el caso Glass, de presentar como que todo lo que se está viviendo en este momento es producto, resultado de una suerte de persecución jurídica contra ellos, una persecución que además dicen que se repite en Argentina o que se repite en Brasil, en Argentina contra Cristina Kirchner o en Brasil contra Lula, y que esta situación implica una serie de vulneraciones de garantías, de límites, de protecciones. Hay que leer la Constitución, una lectura simplísima y básica, sin ninguna formación, lleva a la conclusión simple: no existe tal inmunidad o tal protección para un expresidente. Lo que tiene el expresidente es un fuero, porque estas conductas que se le atribuyen eran mientras cumplía sus funciones. Entonces se está confundiendo fuero con inmunidad, y se está queriendo decir o se está queriendo afirmar de que se requería una autorización para el juzgamiento de Correa o el procesamiento de cualquier forma de Correa. Lo cual, ya le digo, me parece a mí que es parte de una estrategia. Y cuando la prensa, por ejemplo, califica como batalla, guerra, o una batalla, que es como algunos de los periódicos le ha calificado, le está haciendo juego de manera, me parece que a mí muy indebida, a esta estrategia general. ¿Le está haciendo juego al doctor Yalo o al expresidente Correa? Porque era una asociación inequívoca. El doctor Yal, en la judicatura, al mando precisamente de todo este batallón de jueces y juezas, por orden del señor presidente, desde la misma rueda moscovita de la capital soviética,
desde ahí le ordena, o por lo menos elabora este Twitter. Porque él estaba viendo el partido, por si acaso. A ver, ahí está, nuevamente hay niveles, ¿no es cierto? Me parece que efectivamente esta relación que había entre Correa y Yal, que es una cuestión innegable, el informe del Consejo de Transición lo documenta bastante bien, el uso del famoso error inexcusable, las decisiones, los concursos y demás, daban cuenta de la relación. No creo que todos los jueces estaban bajo la misma disposición de ser parte de unas huestes de la persecución correísta, pero sí creo que había jueces que se creían presiones o había jueces que respondían a esa lógica. Se tiene el primer espacio es en la salida de Yalc del sistema de justicia, que de alguna manera es una liberación o una disminución de presión ante aquellos jueces que tenían que hacer su trabajo y tenían miedo de ser sancionados por hacer su trabajo. La segunda parte es Correa, evidentemente, llenándose de razones o dando un discurso público que le pone en plano de víctima. Lo que todos esperaríamos, y que en este segundo momento, es que el Consejo de Transición, al subir, al llegar al posicionarse del Consejo de la Judicatura de Transición, el momento de que tomen sus cargos, den un mensaje claro de que van a respetar y garantizar la independencia de la justicia en todas sus expresiones, para que todo proceso judicial contra cualquier persona en el Ecuador, no solamente contra Correa, contra cualquier persona en el Ecuador, se haga respetando el debido proceso y condición básica la independencia de los jueces. Perdone, la Asamblea, para que nos entienda el público, lo que quiere darle una significación preponderante el expresidente Correa es que la Asamblea no puede calificar la petición de un juez. No debe, en este caso. Es que la respuesta es, más bien, no debía. Me parece que la jueza Camacho, a ver, uno puede hacer distintas lecturas. La primera lectura que uno puede hacer es que la jueza Camacho estaba dirigida o tenía una estrategia aparte de esta estrategia más global. O tenía una consigna. La otra es que la jueza Camacho estaba protegiendo el juicio de posibles impugnaciones posteriores, o sus decisiones de posibles impugnaciones posteriores. Si ella calificaba en ese momento de que no era necesario, ella directamente, que no era necesario la autorización de la Asamblea Nacional para el procedimiento de Correa, seguramente está pensando que le iban a impugnar esa decisión. Entonces, remitir para que le contesten que no, desde el órgano que corresponde emitir la supuesta autorización, me parece que era blindar. Esa es una lectura. La otra lectura era que ella es parte de una estrategia más global y que mandar esto es decir, necesito la autorización, y si procesa decir que si hizo sin autorización, más adelante alguien podría usar esto. Pero yo no creo que haya tenido esa segunda intención la jueza Camacho, porque la Constitución es bastante clara. Yo creo que solamente para despistados o las personas con mala fe puede interpretarse como se está interpretando, ¿no? La posición que señala el doctor Simón es la correcta. El correísmo está jugando ahora la carta de la víctima, de la persecución, de la arbitrariedad, etcétera, ¿no? El mismo expresidente, ¿no? Claro, nada menos que el expresidente. Yo veo que está victimizándose, sí. Exactamente, actuó correctamente. Yo no sé si le puede interesar. Hay otro caso muy conocido internacionalmente en Francia sobre este tema. Y se lo voy a contar porque creo que ilumina mucho el sistema que se ha aplicado en otras partes del mundo, incluyendo en el Ecuador. El presidente Chirac fue en su momento alcalde de París. Cuando era alcalde de París y dejó la alcaldía o estaba dejando la alcaldía, saltan unos hechos de corrupción bastante graves que había aparentemente lo salpicaban a él. Comienza la judicatura francesa a investigar estos hechos. En entretanto, en el ambiente político, Chirac llega a la presidencia de la República, es presidente de la República, y la investigación penal contra él comenzó a crecer bastante, a correr y a avanzar, al punto en el que ya prácticamente tenía que ser sindicado. En ese momento, el sistema francés lo que hace es que se suspende los casos contra los presidentes de la República y se espera
Curiosamente, se espera a que el presidente deje de ser tal para que continúe el proceso penal de tener motivos para ello. Y eso fue lo que pasó. Chirac dejó la presidencia de Francia y tuvo que ir directamente a defenderse de una acusación criminal de corrupción que había comenzado cuando él no era todavía presidente, pero había dejado de ser ya alcalde. Y terminó muy mal su carrera política, porque aparentemente entiendo que la Corte, el tribunal, lo encontró responsable y simplemente creo que le puso una sanción de que estar en la casa, en un arresto domiciliario por la edad. Pero ahí está otra prueba, es decir, durante la presidencia de la República de Jacques Chirac, él obviamente tenía un mandato político, había que respetar eso, causaría una conmoción por el país, tener que suspender, llamar a nuevas elecciones, el señor tenía que irse a la cárcel, etcétera. El sistema de ellos lo que contempla es que en esos casos se suspende la acción penal, no es que no es que se expira o ni caduca ni prescribe, simplemente, y se reinició. El caso se reinicia cuando él deja la presidencia y ya convierte en un ciudadano normal y corriente que tiene que responder por sus actos. Sirve el ejemplo. El presidente Correa está, pues, obviamente atemorizado de que las teclas del poder que él manejó también, y fueron básicamente el poder judicial, ¿no? Yo no creo que él hubiera podido hacer lo que hizo, ni si hubiéramos tenido el grado de corrupción que hemos tenido, de abusos de poder, si no habría tenido el control que ejerció el poder judicial como lo hizo durante 10 años. Si hay algo que podemos rescatar de este incidente, llamémoslo así, constitucional de alto nivel, es que es lo siguiente: en el futuro, porque creo que van a haber otros casos que están prosperando y avanzando, ya el próximo juez o jueza que tenga que ver con un enjuiciamiento penal al señor Correa, al ciudadano Correa, ya no va a tener que hacer ese tipo de peticiones a la Asamblea. Y algo ha ayudado la decisión desafortunada, pero bueno, de la doctora Camacho, es que ya ha sentado un precedente, otro más. Y yo creo que ya en el futuro, en los casos que se están investigando de violación de derechos humanos o de corrupción, cuando llegue el momento, veo que ya no va a ser necesaria esta aclaración o que la Asamblea ponerla otra vez en esta picota de tomar esta decisión. Con respecto a lo otro, me preguntaba usted con respecto al Consejo de la Judicatura, me parece. Así es. Ayer quedó nuevamente en el limbo, eso es lo que quiero. Queda en el limbo, sí, hay todavía, pues, usted puede ya imaginarse la cantidad de favores y que tiene que haber. De perdones, fábrica de perdones fue la Judicatura. El Consejo de la Judicatura. Y se va feliz, dice, me despiden cariñosamente y me agradecen por mis perdones. ¿Cómo va a ser eso? Eso es no tener poquito de sangre en la cara, ¿no? Yo sí lo digo de frente y a nombre de la comunidad nacional de buen vivir. Tenga la bondad, doctor Pérez Luz. Entonces, yo creo que entiendo que la presidenta de la Asamblea ha llamado a tomar una decisión sobre este tema. Es cuestión de que los asambleístas sigan presionando, porque este es un juicio político de gran importancia. Ahora, en la vida, en el asunto práctico, el consejo el ex consejo ya no está ahí en el cargo, ha sido removido del cargo, ha sido hecho en base a un informe que es devastador, realmente es devastador el informe en el cual se sustentó la discusión de los miembros. Yo creo que ese es un informe que debe ser analizado, es un rosario enorme de abusos que se han cometido y debidamente probados, fundamentados, un buen análisis que se ha hecho. Lo que ha sucedido en la Asamblea, pues, es lamentable. Esperemos que eso se rectifique y esperemos que haya el juicio político que se merece estos señores. Correcto. Un abrazo y muchísimas gracias a nombre de sus contertulios. ¿Voy con Farid, señor decano? Sí, hay 2 partes, ¿no es cierto? La una es, bueno, el presidente Correa, que es el presidente de la Asamblea, ha llamado a tomar una decisión sobre este tema. Es cuestión de que la Asamblea ponga otra vez en el orden del día
la responsabilidad política que tiene la Asamblea de cumplir su función frente al Consejo de la Judicatura ha cesado. Los miembros del Consejo de la Judicatura, y estoy totalmente de acuerdo con el doctor Pérez Luz, han sido desnudados en el informe que hizo el Consejo de Transición. O sea, todos sabíamos, hemos venido repitiendo esto desde hace años, hemos señalado cada vez el uso abusivo de un instrumento como el tema del error inexcusable, las otras formas abusivas de este atosigamiento administrativo que tenían algunos jueces, o el tema de los procesos de nombramiento que favorecían a los más cercanos y desfavorecían a los que podían ser independientes. Esta repartición de favores, como usted dice, favores políticos, después ya los otros no tenemos información, pero al menos desde la perspectiva política sí había una dependencia absoluta. Entonces, que la Asamblea cumpla su deber era el control político, que dejó de hacerlo durante todos estos años. Esto ha sido una farsa. Y, claro, estamos enfrentados a una situación particular. En el momento es que hay este Consejo cesado por la decisión del Consejo de Transición, de Participación Ciudadana de Transición, que debería responder políticamente y que debería responder a un juicio político que cierre cualquier posibilidad futura de que se victimicen y se presenten como víctimas ante la sociedad y ante los organismos internacionales. Insisto, yo creo que hay una estrategia deliberada, pensada, que no hay nada de inocente en construir posibles casos ante los organismos internacionales, aduciendo violaciones a sus derechos. Allá van. Esa y para esto, mí es la estrategia, ¿no? Veamos si coincide, entiendo que sí, el doctor Raza. Sí, absolutamente. Me parece que ese es Marido, un abrazo, adiós. Esa es efectivamente la estrategia y por eso es grave la decisión que está tomando la Comisión de Fiscalización. Efectivamente, el juicio político va a quedar en el limbo, porque no va a existir el informe de procedibilidad que es requisito sine qua non para que pase el juicio al Pleno. Lo que es inevitable, artículo 82 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, es que la Comisión de Fiscalización tiene la responsabilidad, su presidenta tiene la responsabilidad de enviarle un informe a la presidenta de la Asamblea y al Pleno, por su intermedio, de lo que pasó y de que no hubo la votación necesaria para poder continuar ni de manera afirmativa ni de manera negativa. Tiene obligación. Tiene la obligación de enviar ese informe. No puede quedar como el caso Glass, que se le ocurrió a ella, que tiene que quedar ahí el juicio político y ya está. Platiquen a ver si coinciden, Fernando. Sí, desde mi punto de vista no hay un informe de mayoría. No hay un informe de mayoría sobre el cual poder resolver. Pienso yo que al no haber un informe de mayoría, aquellos que no están conformes deberían generar un informe para que la Asamblea tenga un instrumento sobre el cual poder debatir y sobre el cual poder resolver. No nos olvidemos que el Pleno de la Asamblea es el máximo órgano de decisión. Entonces, si aquí siguen con mañoserías... ¿Tuvo tal vez la culpa el doctor Tello? O sea, lo que sucede es que él se ha tratado de tener un informe de mayoría. No ha sido posible. Debía haberse respaldado en una seguridad, en un informe de coincidencias que supere los 5 votos. Lo que sucede es de que el informe dice procede o no el juicio político. Claro. O sea, es así. La comisión tiene que decirle al Pleno si procede o no el juicio político. Nada más. Entonces, al no existir un informe de mayoría al respecto, creo yo que los legisladores que creen que sí debe proceder, debería ser, para que el Pleno tenga sobre qué tratar y resolver. Y la Asamblea ya también tiene que tomar decisiones sobre esto. Lamentablemente, hoy vemos las consecuencias de no haber hecho una reestructuración de la Asamblea, porque tenemos comisiones secuestradas. Usted era partidario de aquello. Yo era partidario de aquello, porque mire lo que pasa hoy. ¿Y por qué se amilanó la señora presidenta? Creo que no hubo una mayoría que garantice que una reestructuración de la Asamblea esté acompañada con una agenda legislativa y una votación consolidada, porque tampoco se podía hablar de una mayoría con seguridad, una mayoría, digamos, puntual para ese momento. No se necesitaba generar ya vemos una la gobernabilidad. construcción de 2 limbos, ya nos da la idea. Mire usted lo que está pasando. Entonces la Asamblea necesita tener la consolidación de una mayoría para cumplir una agenda. No podemos estar en esta suerte de eventos o mayorías móviles porque le hacen daño a la democracia. ¿Qué sugiere, doctor Stalin? Sí, o sea, tiene que haber el informe de la comisión, aunque sea diciéndole a la presidenta y al Pleno
no fue posible tomar una decisión a favor o en contra de continuar el juicio, para que el Pleno resuelva, debata y resuelva qué va a hacer. Porque la consecuencia de esto, como lo decía Farid Simons, es que mañana los miembros del Consejo de la Judicatura cesados van a acudir a las instancias internacionales y lo que van a decir es la forma de terminar las funciones regular, ordinaria, que está establecida en la Constitución es mediante juicio político. Aquí se nos cesó mediante una forma extraordinaria que nosotros todos hemos opinado internamente que es legítima, pero que ellos la van a discutir en el foro internacional. Y no sabemos qué diga, pues, la Comisión primero y después la Corte Interamericana, sabiendo además cuál es la dinámica de poderes que se juega también en esa Corte Interamericana y de mayorías. Entonces, y claro, no ha procedido la Asamblea a hacer ese juicio político. Y ponen ya en el debate el riesgo de que la Corte pueda pronunciarse diciendo, no señores, no era la manera adecuada de haberle cesado esta forma extraordinaria que han escogido ustedes del Consejo Transitorio. Tenían que haber seguido el procedimiento ordinario que es el juicio político y ese no lo han concluido, no lo han terminado. La destitución, la cesación es contraria a la Convención y por tanto, vaya, repáreles, indemníceles y demás cosas. Entonces hay que cerrar este capítulo y la Asamblea tiene la obligación, con base en el informe que le envíe esa Comisión de Fiscalización, de tomar